José Ángel Varela, ¿no? Maestro de Lequeitio, de aquí cerquita, que nos cuente su testimonio. Le he dicho que quiero que cuente, pero en resumen es, cuando ustedes saben, como les conté, vivía acá y un proyecto que tenía era trabajar con maestros de Francisco Medero, Lequeitio, ¿no? Teníamos, y a José Ángel lo conocí en uno de los talleres, ¿no? Y él era uno de mis más acérrimos críticos, ¿no? Que no quería, ¿no? Nada, ¿no? Y de hecho se paraba ahí en el salón y desde afuera veía los talleres, ¿no? Porque él no quería que me corrieran de la escuela, ¿no? Entonces le he querido pedir a él que por favor nos dé un testimonio respecto de cómo a él le costó integrar uno de los temas que era la educación para la paz y los derechos humanos, primero como persona y además como maestros. Le he pedido que lo haga brevemente, pero la idea es que ustedes, todo esto que dijimos de parafrasear, del lenguaje no verbal, todo eso que se dijo, que ahorita lo pongamos en práctica preguntándole a él realmente si escuchamos lo que él dice desde el punto de vista de integrando no solo lo racional, sino también lo afectivo. Y por eso los testimonios son una buena manera de poder conjuntar ambas cosas, ¿no? Buenos días. Buenos días. Efectivamente, en los 90s, bueno, yo soy profesor de primaria y actualmente tengo más de 30 años de servicio en escuelas primarias. Tuve una experiencia reciente en la organización sindical, pero nuevamente ya estoy en mi grupo, donde siempre he trabajado. En los 90s, efectivamente, Cristian y otras personas promovían un taller que se llamaba Educación para la Paz y los Derechos Humanos. Este taller iba a las escuelas y reunía un grupo de profes y, bueno, hacía el planteamiento del concepto de educar para la paz, cosa que en los 90s sonaba, pues sí, sonaba un poco extraña, ¿verdad? No era muy común. De hecho, la currícula en ese tiempo no tenía contemplado el tema de derechos humanos. Entonces, llegar con unas ideas que eran un poco extrañas, ¿verdad? Poco comunes, sí costaba mucho trabajo. La experiencia que yo tengo de estos talleres es que como el docente va incorporando a su quehacer herramientas que le permitan llevar con claridad el tema de derechos humanos al aula y cómo vivirlo. De hecho, yo antes de tomar el taller con Cristian, con sus compañeros de Educación para la Paz, yo tenía algunas ideas borrosas de cómo los derechos humanos en el aula, y que esto pues fuera algo sistemático. Por ejemplo, a mí siempre me chocó o no me parecía bien que los niños tuvieran que formarse a la hora de la entrada de clases. Y, por ejemplo, en los honores, ¿por qué tener que hacer los honores así de manera mecánica, sin que los niños sintieran a lo mejor que sí, no sienten a veces lo que están haciendo porque es mecánico y porque es una indicación? Por ejemplo, cuando nos formamos para que entren al aula, tienen que ir alineaditos. Ya desde ahí les estás enviando un mensaje de que, bueno, pues de que tú eres la autoridad y que tú los manejas y que ellos no ni sienten ni nada, ¿verdad? Porque así es la concepción con la que manejamos cuando somos, cuando somos formales en nuestro quehacer. Y yo, bueno, siento que desde que tomamos los talleres empezamos a romper algunas imágenes que de hecho no le dicen nada a los alumnos, o sea, no es formativo, tú crees que los estás formando, pero en realidad los estás alineando, y a veces ni eso. Entonces, mi experiencia personal, y les digo ya casi para jubilarme como maestro, yo encuentro que ayudarles a los niños a crecer es una tarea muy difícil y muy comprometedora. Si tú reconoces que no tienes todo, pero te alimentas, te tomas cursos, te actualizas, te pones al día, te pones en un terreno del lugar de los niños, pues.
de tratar de interpretar lo que ellos sienten. Cuando el profe es autoritario, cuando el profe les dice siéntate, cállate, ve, escribe y le pones un examen y todas esas medidas que tú aplicas con los niños, a veces no te dan nada, pues es una mecánica que tú sigues porque así lo hacen todos los profes. Todos los profes ponen examen, aunque los resultados, bueno, el instrumento que tú utilizas probablemente no te dice más que lo que una décima parte de lo que el niño ha crecido, ¿no? De lo que ha aprendido. Pero tú te quedas contento porque aplicaste una prueba y el niño tiene un 8 y el papá también se conforma y el papá quisiera que tuviera un 9. Bueno, entonces el profe le pone un puntito más allí, por lo que sea, ¿no? Ya para que el papá se quede conforme. Y yo también me quedo conforme porque ya entregué mis evaluaciones, ya las metí al sistema, ya la registré y todo, ya me aparece la boleta, ahí está mi trabajo. Y bueno, te das cuenta que eso es puro teatro, ¿verdad? O sea, en realidad, ¿qué sucede con los niños en realidad? Yo, por ejemplo, ahora al término del ciclo escolar, me quedé sorprendido porque yo no conocía bien la situación de algunos niños, la situación emocional de ellos. Yo trabajé de marzo para acá con un grupo de cuarto grado en una comunidad donde habían ocurrido conflictos, pues usted sabe, ¿no?, con la violencia que hay. Entonces había un niño retraído pero muy inteligente y pues yo le hacía amigas y todo, ¿no?, lo trataba bien y el niño se sentía a gusto. Al final del ciclo yo conozco la realidad de su familia. Su papá lo habían matado, ¿verdad? Y no tenía mucho de eso. Y yo dije, híjole, pasaron 4 meses y no sabía que este niño era huérfano y que su papá lo habían matado en un hecho violento y que él no ha podido superar eso, ¿verdad? Claro, pues ¿quién lo va a superar? A los 9, 10 años que te dejen sin papá, ¿cómo lo vas a superar así de repente, verdad? Entonces yo no lo entendía al niño hasta que el último día de clases la mamá me dice, oiga, profe, ¿cómo ve a Carlitos? Digo, no, es muy bueno, es muy sensible y pues en inglés yo vi que la maestra de inglés estaba maravillada con el trabajo que él hacía, ¿verdad?, con lo que él había aprendido, y a mí siempre se me hizo muy bueno en matemáticas porque me ayudaba a resolver cuestiones que yo no podía a veces para ponerme en el lugar de los niños, y no, se me hace muy bueno. Dice, profe, pero ¿no cree que debería tener mejores calificaciones? Dije, mire señora, lo que pasa aquí ya con las calificaciones es que cuando yo capturé los últimos 2 bimestres y los anteriores pues están muy bajos y eso ya no es mi responsabilidad, yo ya se tomé el grupo. Dice, yo quisiera que mi nieto tuviera mejores calificaciones. Dice, mire, va a venir su mamá y para que hable usted con ella. Sí, me daría mucho gusto platicar con ella. Y dice, oiga, ¿y cómo se comporta Carlitos? ¿Cómo lo ha visto usted? Digo, no, pues sí, a veces muy retraído y yo no sé en realidad cómo está su situación familiar, y yo no le he querido preguntar porque a lo mejor en vez de, no sé, le digo, no quiero preguntar eso, y quería preguntárselo a su mamá, le digo, ¿cómo no vaya a venir su mamá? Dice, sí, profe, es que miren, su mamá también se fue para el otro lado y lo que pasa es que al papá de Carlitos lo mataron, ¿se acuerda de la balacera? Se lo mataron y bueno, pues, él no ha superado eso. No, le digo, no es tan fácil, ¿verdad? Dije, yo discúlpeme por no preguntar y yo no sabía todo eso. Pero bueno, esa es la realidad que está pasando allí en el aula y yo no la conocía, ¿verdad? Y yo me conformaba con entregar el 8, el 9 y aplicar el examen y ponerlo a leer y ponerlo a hacer cuentas y de repente jugar con él, ¿no? Pero hasta ahí. Entonces les digo, en un proceso donde los profes nos sensibilizamos ante la situación de los derechos que debe tener el niño, tan solo por el hecho de serlo, ¿verdad? En ese terreno los docentes no estamos en la frecuencia de entenderlo correctamente. Yo reconozco que así como yo, hay muchos profes que no entendemos la situación emocional que viven los niños. Y las razones, pues hay muchas, ¿no? Mi formación, a lo mejor mi formación profesional, tal vez no tengo una formación continua para atenderlos como debo atenderlos, tal vez mi compromiso ético no llega a la altura, ¿no?, de las circunstancias. Qué sé yo, hay un sinfín
múltiples razones, pero el que paga los platos rotos pues es el niño que no es bien atendido y es un ser humano que necesita que lo comprendan, ¿verdad? Un ser humano que necesita que otro sienta lo que él siente para ayudarle a crecer. Y a lo mejor a mí no, con los 30 y más de servicio que tengo, todavía no tengo la capacidad para atenderlos, pero sí hago algunos esfuerzos, ¿verdad? Bueno, me actualizo y en mi experiencia, les digo, trabajar con derechos humanos desde los 90, pues no les digo que soy una cabra que tenga muchos conocimientos, pero cuando menos sí me pongo en el lugar de los niños, ¿ya? Sí trato bueno, no trato, sí juego con ellos, sí platico con ellos, sí me siento con ellos a vivir la situación que está pasando, que hay una carga muy fuerte de impotencia, porque no puedes hacer gran cosa, ni puedes decir gran cosa, ¿ya? Porque los niños ahí entre ellos saben quiénes son halcones, quiénes se meten en cuestiones, y tú como profe, o sea, te quedas en... Sí, muchísimas gracias. Bueno.